Les invito en consecuencia a que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, primera carta a los Corintios. Eso era una iglesia bien compleja, oiga. Corinto fue una iglesia que tenía todo, digamos que la iglesia carismática del Nuevo Testamento. Es una iglesia fantástica, llena de dones, llena de tremendos predicadores, con gente con bastante dinero, pero infortunadamente también fue una iglesia que tenía muchos problemas internos. Todo parece indicar que no tenían un gobierno de ancianos allí, y así mismo les iba. Por eso la sabiduría del Señor para establecer un gobierno plural. No hay hombres concretos a los cuales Pablo les escriba. Primera a los Corintios, capítulo 16, dice el apóstol: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ese es el estudio que vamos a estar dando. Se llama el recurso, la inversión de la iglesia, en que nos enseña las Sagradas Escrituras que debemos invertir los recursos. Entonces, obviamente, para poderlos invertir necesitamos indefectiblemente obtenerlos, como lo hemos aprendido en la primera enseñanza, la sabiduría que Dios nos da para poder recepcionar las ofrendas y de acuerdo con eso para distribuirlas, el propósito que tienen las ofrendas. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias, amado Padre, que estás en los cielos, santificamos tu nombre, lo glorificamos, Señor. Permítenos realzar y alzar y ensalzar y glorificar a Jesucristo con la enseñanza que vamos a dar, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar contentos por el partido. Nos ha motivado también ello. Gracias porque somos seres anímicos, seres emocionales, así como lo es mi Señor. Gracias por transmitirnos tus atributos, por no avergonzarte de nosotros, porque estamos hechos a tu imagen. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta enseñanza. Te pido que, como todo indica, Señor, esta palabra también caiga en nuestros corazones y nos anime y nos fortalezca y permitamos que el Espíritu Santo, en consecuencia, la disemine, Señor, la reparta entre nuestros hermanos, en nuestras iglesias, primeramente a nosotros. Ayúdanos, Señor Santísimo, a entender y a comprender cada día más este tema. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto que deseo colocar es justamente ese. No, esa es la última. La primera. Ya me está sacando. Ya tengo que dar la conclusión. Más arriba. Bueno. Ya me está diciendo que termine. Eso sí es así. La iglesia no recibe recursos del mundo, ni debe admitirlos. La iglesia solamente debe sostenerse por la ofrenda de los creyentes. Para los que hemos estado en iglesias grandes, donde infortunadamente uno ha notado que se reciben dineros y donde los pastores santifican a los oferentes y de esa manera diciéndoles que el dinero quedó limpio. Yo creo que esta es una de esas primeras punzadas que debemos nosotros tener al reconocer que el Señor es muy sabio y no quiere que las iglesias sean sostenidas con recursos del mundo. No debemos recibir ofrendas, no debemos admitirlas. De hecho, en algunas iglesias, en el tiempo de las ofrendas, sacan a las personas que no son creyentes o no les permiten entrar al tiempo de la cena del Señor. Hay algunos dentro de los hermanos que las personas que son nuevas, que no han sido reconocidas ni son bautizadas dentro de los locales, les piden el favor de que lleguen un poquito más tarde
Ellos tienen la Santa Cena en consecuencia y dicen de la misma manera como usted ha tomado la Santa Cena, también el recurso solamente es para el creyente. En nuestras iglesias, ya por el contexto social donde nos encontramos, pues sabemos que también traemos personas al tiempo de la cena que no son creyentes. Sabemos que tenemos que luchar muchas veces con eso. Pero digamos que cuando hermanos actúan o operan de esa manera, pues lo hacen basados esencialmente en este principio: no recibir dinero de la gente del mundo. Pero bueno, creo que ya es también, ¿cómo es que dice el Señor? Filtrar el zancudito y tragarse el camello. Pero bueno, es una realidad y tenemos nosotros que ser muy sensibles al dinero que entra en la iglesia. Antes de permitir que una persona ponga dinero en la bolsa, no queremos decir tampoco que no lo haga, pero es importante que la persona entregue su vida, entregue su corazón, comprenda realmente lo que significa, porque a veces nosotros también tratamos de tomar ventaja sobre situaciones de esa índole. Entonces, el cristiano, para hacer un pequeño empalme en donde quedamos rápidamente, el cristiano debe dedicar, dijimos, proporcionalmente al Señor de lo que tiene, no de lo que no tiene. Ahí se acaba también esa perversa doctrina que dice: usted no tiene porque no diezma. Usted tiene que visualizar, usted tiene que tocarlo por fe. Tóquelo por fe. Toque ese carro por fe. No, la persona debemos entender que, según el Señor nos dice, no de lo que no tiene, sino de lo que tiene, conforme a las bendiciones que ha recibido, como lo vimos ahí en 1 Corintios 16. Y vimos que el diezmo era la norma en el Antiguo Testamento. No se dice que ahora en la dispensación de la iglesia sea ese el modelo. También dijimos que no se establece ahora como norma porque el creyente ya no es suyo. Como una vez le dijo San Agustín a unas prostitutas. San Agustín de Hipona fue un hombre que gustó mucho de prostitutas. Un hombre del mundo, tremendamente del mundo, un hombre que realmente besó el pecado. Creo que por eso, al igual que Martín Lutero y que a San Pablo, cuando Dios los trabajó, pues los trabajó en esas áreas donde estaban ellos tan afectados, y creo que por eso Agustín llegó a entender de una forma única lo que es el tema de la predestinación. De la misma manera como San Pablo experimentó la gracia, porque pues él mataba a cristianos, no había otra forma de convertirlos si Jesucristo no se le aparecía, porque él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Y ni qué decir de Lutero. Lutero dice que si hubo alguna vez un monje que pudo haber entrado al cielo por golpearse las espaldas, era él. Él decía que las alucinaciones que a veces él tenía viendo a Satanás obedecía a los largos ayunos que él tenía. Dice Lutero que a veces llegaban las 12 de la noche y se acordaba de un pecado que no le había confesado a su sacerdote 2 horas atrás, iba y tocaba otra vez y le decía: Padre, qué pena, es que se me olvidó un pecado y ya se lo vengo a confesar. Digamos que porque el Señor lo estaba trabajando para que pudiera entender la justicia, no como atributo en el Nuevo Testamento, sino como el Señor Jesucristo. Entonces digamos que lo mismo le pasó a San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona dice que venía en una ocasión, ya siendo él religioso, venía en una ocasión y unas prostitutas lo reconocieron, unas amigas del mundo lo reconocieron a él. Casos se han visto, ¿no? Entonces ellas empezaron a llamarlo: Agustín, Agustín. Y Agustín dice que levantó los ojos y la reconoció y siguió con su toga y siguió quietico por el andén de enfrente. Y ella dijo: ay, no nos vio. Y pasaron al andén para encontrárselo de frente. Y apenas lo toparon, quedaron de frente y le dijeron: hola Agustín, te estamos llamando. Hola Agustín, ¿no te acuerdas de nosotras? Somos nosotras. Y Agustín le dijo: sí, pero yo ya no soy yo. Yo ya no soy yo. Eso es, el cristiano ya no es suyo. Ya somos del Señor, todo le pertenece, nuestra vida íntima, nuestro tiempo con nuestra esposa, absolutamente todo le pertenece a Él. Somos de Él, comprados por sangre divina, dice el himno, ¿no? Comprado por sangre yo soy. Entonces, al haber sido nosotros comprados por ese precio, dice el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí lo coloca el apóstol por los dos lados, ¿no? No, todo hay que hacerlo espiritualmente. Y Pablo dice: y también en el soma, dice en el griego, y también en el cuerpo. Glorifíquenlo con el cuerpo, glorifíquenlo con el espíritu, los cuales son
de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos los días los levantamos por la mañana. Esta mañana yo veía a mis hermanos también abrir su templo, ¿cierto? Durante toda la semana abrimos nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ofrecemos sacrificio diario y el día domingo venimos también y lo hacemos colectivamente. Entonces, dice o dijimos esta mañana que el creyente ahora es un simple administrador. Tuve un pastor en la facultad que nos enseñaba y nos dijo, yo era tan, en vez de corazón, decía él, en vez de corazón yo tenía una caja fuerte. Me acerqué al cristianismo, pero la cruz yo no la veía en té, sino en forma de porro. Pensaba solamente en dinero. Y decía ese hombre, para poderme el Señor desmagnetizar el corazón del dinero, desmagnetizar mi espíritu del dinero, empecé a colocarle, nos decía que lo había aprendido también de otro de sus mentores, que empezó a colocarle al televisor, a las cosas, un letrerito que decía, suyo por posesión, mío para administración. Y así todo lo colocaba en casa. Y decía, de esa manera me daba cuenta que en efecto yo simplemente soy un manteco, un sirviente, una persona que tengo que presentar, como dice 1 Corintios 4, presenten cuentas. Cada 2 meses, por lo menos en Musú tenemos que estar presentando cuentas a la iglesia. A veces lo hacemos mensual, pero a veces cada 2 meses presentando cuentas a la iglesia. Y creo que la idea que este hermano tenía era esa, que todo pertenece al Señor y es nuestro para administración, pero es suyo por posesión. Y bueno, esa es una de las cosas maravillosas que nos deja el saber que en el Nuevo Testamento el creyente ahora es la ofrenda. Una ofrenda de amor seré, cantamos por ahí un coro de eso, ¿cierto? Ahora la ofrenda somos nosotros. El problema con nosotros es, como dice el Señor, que la ofrenda se sube al altar. Preséntense, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿no? Presentémonos como la ofrenda, pero es una ofrenda ¿qué? Viva. Y entonces, claro, como estamos vivos, ¿qué pasa? El calorcito empieza uno ahí a tostarse, a dolerse, y dice, eso está que calienta mucho, la prueba está muy dura, Señor. Y entonces uno se baja del altar, pero la idea es permanecer en el altar porque la ofrenda somos nosotros. Dijimos también que Dios espera que el creyente ofrende más que el diezmo. Dijimos que el creyente ha recibido mayor bendición que el pueblo de Israel, por tanto ha de ofrendar con una gratitud mayor más que aquellos, más que ellos, que lo hacían por ley, por imposición. Cuando un creyente, terminé diciendo, ofrenda el 10%, que no está mal, ni me faltaba, pero dejémoslo establecido primero como doctrina. Cuando un creyente ofrenda el diezmo, está reteniendo para sí el 90% de lo que es de lo que es de Dios. De lo que es de Dios. Yo te lo proveí, yo te lo di, tú dijiste que te entregabas a mí, tú dijiste que yo era tu Señor, porque hay hermanos que quieren, o hay personas que quieren tenerlo como Salvador, pero no como Señor. Me encanta lo que MacArthur enseña sobre el señorío. No que la salvación sea por señorío, pero es la evidencia de que hemos sido salvados, de que tenemos un Salvador. El señorío demuestra al Salvador. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se ha de ofrendar? Dijimos que las ofrendas son una verdadera expresión de espiritualidad. Las ofrendas son una verdadera expresión de espiritualidad. Como la persona ofrende, realmente está demostrando su espiritualidad. Pablo dice, o nos dijo ahí en 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no sé, recojan entonces ofrendas. Entonces la ofrenda ha de ser proporcional a las bendiciones materiales recibidas. Ponga aparte, es lo que el apóstol está diciendo allí, primero a los Corintios, ponga aparte, y segundo, según haya prosperado. Primero, ponga aparte. Estuve mirando la palabra ponga aparte, ella en el idioma original. ¿Sabe que la relaciona con el anatema? O sea, esa parte que Dios tiene destinada, la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice allí en Romanos 10 que él quisiera hacer ese anatema. Eso dedicado para la destrucción con tal de que su pueblo Israel se salvara, sus paisanos. Es la misma palabra que el apóstol emplea cuando dice, ponga aparte eso que ya se destinó. Y eso hay que enseñarlo a los hermanos. Si usted determina hacer esto, porque el Señor dice que es un necio quien
quien hace promesas y después no las puede cumplir. Entonces, podríamos decir que la palabra diría algo así como, queda tan consagrado lo que yo le digo al Señor, Señor, yo me comprometo contigo a poner el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, yo no sé, el 10, lo que la persona determine, pero que eso que la persona determinó, lo deje allí. De ahí que la viuda llegó con sus 2 centavos, o sus 2 blancas, como dice la versión tradicional, y las puso allí. Fue lo que ella dispuso, de acuerdo con lo que había sido prosperada. Entonces, queridos hermanos, en este primer punto es importante entender que el creyente ha de ofrendar en forma sistemática y metódica. El primer punto, las ofrendas son una verdadera expresión de espiritualidad. El creyente ha de ofrendar en forma sistemática y metódica. Número 1. Número 2, las ofrendas se harán cada primer día de la semana. Por eso es una contradicción que se hagan reuniones de oración en las casas y se esté cantando dinero. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque se supone que usted y yo estamos el día domingo recibiendo la paga del Señor, que es nuestro tiempo de la cena con el Señor. Digamos que de alguna manera es una forma de pago que Él nos hace, Él nos invita a la mesa, no que nosotros lo invitamos a ir a la mesa. Como dice el himno, Cristo extiende su mano con tierna invitación, nos invita a la mesa. A veces uno ha escuchado que, Señor, te invitamos a la mesa. No, el que nos invita a la mesa es Él. Él es el dueño de la mesa. Entonces, digamos que de alguna manera el tiempo de la cena es algo que como que Él nos paga nuestro trabajo de la semana. Buen siervo y fiel, siéntate y vas a comer conmigo. Digamos que es lo que vamos a hacer en el reino también. En ese sentido, nosotros debemos entender que como ese día yo tomo la cena, ese día también debería entregar las ofrendas. Yo tengo ese derecho a poner mi ofrenda, como tengo ese derecho a participar de la copa, a participar del pan. Y creo que es un buen tiempo, de acuerdo como el Espíritu Santo iluminó a Pablo. Repito lo que dije esta mañana, en efecto, resulta que en ese contexto social, pues los esclavos solamente podían recibir su paga semanal, o algunos recibían, no tanto los esclavos. Había una clase social altísima y bastante compleja dentro del sistema romano, porque no todos eran dulos, no todos eran esclavos, habían hombres que eran, sí, el dulos era, digamos, la condición ya más como más peyorativa, pero yo también he escuchado, y lo digo con mucho respeto, personas que dicen que el dulos era pues como el que lamía los zapatos. Tampoco. En el contexto no era así, y mucho menos en el contexto de esclavitud de Israel. No, tampoco era la cosa así. Los esclavos pertenecían a alguien, pertenecían y no podía ser tocado. La persona no podía ser tocada, el esclavo no podía ser tocado por nadie diferente al amo. Y el esclavo tenía ciertos derechos, delante de la parte civil no mucho, pero dentro del concepto social, Pablo cuando dice que estos hombres aportaran o dieran, era gente que recibía un salario semanal. Entonces digamos que esa es una de las investigaciones exegéticas históricas, gramático-literales, de por qué se hacía semanal, no es algo a discreción. ¿Semanal? ¿Cómo lo hacemos, semanal o quincenal? No, el concepto fue porque semanal ellos recibían el dinero. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con mi esposa pastoreando en unas iglesias llamadas Payandé y San Luis. En ese entonces eso estaba lleno de paramilitares y la gente allá no maneja dinero, maneja las cosechas. Entonces ya saben ustedes qué traían a la iglesia. Esa semana comíamos todo el mundo auyama, porque esa semana traían ellos de auyama. Hubo aguacate, pues toda semana comíamos aguacate y era muy hermoso, porque la plata el campesino la recibe, por ejemplo, en nuestro país, pues cada cosecha, cada 3, 4 meses. Pero mientras tanto, entonces traían una gallina, traían pollos, traían cositas así. Aquí Pablo se está refiriendo, en efecto, es a dinero, a plata. Entonces las ofrendas han de hacerse, dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, y las ofrendas deben ser hechas por cada creyente. Parece una redundancia, pero no lo es. El creyente es el que debe sostener la obra. Ya acá será criterio del liderazgo, si pasan la bolsa o como la forma que tengamos cada uno, un platico, lo que tengamos cada uno para pasar, y si se permite o no se permite, pero eso se hace delante del Señor. Segundo, la siguiente diapositiva, por favor. Segundo, la ofrenda exige preparación personal, vea eso. No que como decía el hermano el día sábado, ¿cuánto doy? ¿Cuánto te metí esta mañana acá? Aquí metí un billete de 20.
Y aquí el de 50. No, se exige preparación delante de Él, porque es la ofrenda para Él. Sí, pero Él no se la va a comer, igual que en el Antiguo Testamento. Es exactamente lo mismo. A los levitas el Señor le dijo, yo soy su porción, tienen que confiar en mí. Pues la porción de nosotros es el Señor también. Nosotros como ancianos, como pastores, pues nuestra porción es Él. Él es el que se encargará de eso. Dice, háganlo correctamente y yo me encargo de esto. Y así ha sucedido. Entonces, las ofrendas debemos enseñar a los hermanos, deben ser hechas con una preparación. El creyente debe prepararse y hablar con su esposa, y hablar con sus hijos, y enseñarle nosotros a hacer el presupuesto. Yo sé que aquí casi todos eso sí lo hacemos, ¿cierto? Le enseñamos eso a nuestros hermanos. Les quiero decir que también en el curso del dinero, pues hay una forma para gente muy sencilla, incluso para una persona que escasamente sepa leer y escribir. No le ponemos ningún término técnico, pasivos, activos, no, algo muy, muy sencillo. Aquí esto es lo que usted gana, esto es lo que se gasta. Entonces, esto, vea lo que le queda aquí abajito. ¿Sí ve? Entonces, ¿estoy qué? Pues usted está gastando más de lo que está ganando. Y Dios cree que usted puede vivir con menos de un salario mínimo. No, pero hermano, no me haga eso, dígale al Señor. Si el Señor me da a mí $1.000.000 de pesos, el Señor cree que yo puedo vivir con $1.000.000 de pesos. Porque esto es de fe. Esto es de fe. Entonces, si usted le dice, Señor, yo puedo vivir con 2 millones, el Señor sabrá lo que somos de Él, como los perritos, ¿no? El perrito tiene hambre y no se pone a morder al amo. Y uno lo ve que cambia de actitud, pero sigue todavía más pegado a su amo a qué hora le tira algo de comida. Por eso dice Proverbios, como la sierva que mira la mano de su ama a ver a qué hora le dice, ven. De la misma manera, porque nosotros decimos Señor, pero si el Señor dice Señor, ¿de qué? ¿De qué soy Señor? ¿De qué soy Kyrios? ¿De qué soy tu Kyrios? ¿De qué soy tu Adonai? ¿De qué? ¿De qué? Señor, ¿de qué soy? ¿De qué parte no soy Señor en tu vida? Ese es el punto. Entonces, si yo digo, Señor, yo puedo vivir yo puedo vivir con un salario mínimo, porque su merced dice que me va a dar un salario mínimo, yo voy a vivir con un salario mínimo. Él sabrá cómo hace el resto. Y tú tienes que mostrarle fidelidad al Señor. O sea, hermano, usted tiene que mostrarle fidelidad al Señor y decirle, hay 2 blancas, yo te doy 2, me dices, bueno, lo que tú has arreglado. Entonces, exige preparación de los hermanos. Esta ofrenda, queridos hermanos, dice el apóstol San Pablo, que ha de ser, repito, proporcional a las entradas, ponga aparte según haya prosperado. La que sí, ahí estamos. La ofrenda ha de ser proporcional a las bendiciones. El que sigue. La ofrenda, la ofrenda ha de ser generosa. Generosa no es tanto por la cantidad, como lo dijimos esta mañana. La parte que más le interesa al Señor Jesucristo es lo que te queda después, cómo queda nuestro rostro después de lo que le hemos entregado, lo que vimos esta mañana. Es como, por ejemplo, eso. Pues Señor, yo no me levanté 100,000 pesos. ¿Y cuánto prometiste darme? Mis 10, dame mis 10. Pero dame mis 10, tranquilo. Porque es de fe. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 1 que la vida cristiana es de fe y para fe. Es más o menos como cuando un bebé nace. Cuando el bebé está en la barriga de la mamá, el bebé todo respira por su mamá, tiene su cordón umbilical, todo orientado con el tema de su mamá. No respira todavía no está usando sus pulmones, ¿no? Y todavía no está usando sus narices. Pero cuando el bebé nace a este mundo de oxígeno, lo primero que hace, y hasta el último momento de nuestra vida respiraremos. Hemos entrado a un mundo de oxígeno y viviremos en este mundo de oxígeno, por oxígeno y para oxígeno. Cuando nosotros entramos al cristianismo, entramos a una dimensión de fe. De fe. Para nosotros poder ver necesitamos creer. Esa es la dimensión. Porque como lo decía esta mañana en el taller, Él maneja unas finanzas diferentes. Imagínense que Dios multiplica por 0. Dios multiplica por 0 y le da infinito. Eso dice en Isaías. El que multiplica las fuerzas del que no tiene ni una y las vuelve infinitas. Yo multiplico por 0, 0. Yo multiplico por 0 y me da infinito. ¿Y Dios qué pasa? Porque Él es Dios. ¿Cuántos panes es que había? 5, dámelos.
¿Cuántos peces es que había? 2, dámelos. Es así. ¿Cuánto es? 10,000, dámelos, tranquilo. Tranquilo. De fe y para fe. ¿Hasta dónde hubo aceite y harina para la viuda? Hasta cuando le alcanzó la fe. Ya cuando a ella se le acabó la fe, ya se acabó, cesó. Inmediatamente dice Eliseo, páseme la otra vianda. No, nosotros ya íbamos como en 800, no creímos que 800. Ahora ya estoy especulando. Pero la verdad es que dice que esa señora viuda montó una fábrica o por lo menos una tienda de aceite, montó un negocio de aceite. O sea, se subsanó no solamente su deuda parcial, sino total y completa. La viuda. Y si el Señor lo hace, lo hace. ¿Cómo llega el dinero? Pero no olvide, ese es el mundo de fe. Yo confío en Él. Lo que hablábamos esta mañana. Necesitamos desarrollar la fidelidad. Dios busca hombres fieles que pueda confiar en mí, que me pueda confiar las mujeres de la iglesia, que me pueda confiar el dinero de la iglesia, que me pueda confiar el corazón de los hermanos de la iglesia. Por eso lo hemos enseñado, yo lo he escuchado mucho entre ustedes también. En la iglesia las cosas que no se tocan es el dinero, porque es de la iglesia. No se tocan las mujeres porque son de los hermanos. No se toca la gloria porque es de el Señor. Esas cosas nosotros no podemos tocar esas cosas. Esas cosas son de Él y eso hay que respetarlo. Y la iglesia es su propiedad privada y todo el mundo andamos a patadas con la iglesia. Pero nosotros debemos entender que es propiedad del Señor la iglesia y la propiedad privada. Y Dios trata con la iglesia. No con asociaciones ni con fundaciones. Con la iglesia. Es su niña. Y esa fue la primera lección que aprendió Pablo. Voy a enseñarle cuál es la primera lección. Usted me está buscando ¿por qué me persigues? Yo cuando te estoy persiguiendo, me persigues a mí, me estás tocando la niña de mis ojos, de mis pupilas. Yo te voy a tocar tus pupilas, a ver si te gusta. No me persigas más. Esa es la primera gran lección de teología que aprendió Pablo. El que toca a mis hijos me toca a mí. Y eso es importante porque la iglesia y sobre todo la iglesia local también. Imagínate Cristo paseándose dentro de las iglesias locales, ¿no? En Apocalipsis 2. Esas son iglesias locales donde Él dice, ¿y por qué me vale a pagar el candelabro a esa iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen para pagar. ¿Cómo? Si el que apaga los candelabros soy yo. Yo apago las iglesias locales. Yo soy el dueño de ellas también. Por eso como lo veremos hoy, una de las cosas es las iglesias más que tengamos mejores posibilidades, debemos ayudar a las iglesias más necesitadas. Ese es uno de los principios y lo vamos a ver. Queridos hermanos, entonces la ofrenda debe ser generosa. Proverbios 11, 24 a 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Uy, no, la historia que les contaba esta mañana conmigo. Uy, no, me parece que estoy como dejándole mucha plata al pastor. Y hay quienes, dice el rey Salomón, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahí me estremece cuando una persona me dice, no, eso es el Antiguo Testamento, eso es para Israel. Uy, ahí me escalofrío. Yo empiezo a escalofriar, me digo, ¿cómo? Carvar. Dígame entonces, ¿qué es para mí? ¿Qué es palabra de Dios para mí? No, toda la palabra, la suma de tu palabra, teología sistemática, la suma de tu palabra es la verdad. Que tiene una aplicación contextual e histórica, amén, pero siempre toda tiene ella la aplicación para nuestras vidas. Entonces ahí está el principio. Tercero, el que sigue, hermano. La ofrenda es necesaria para la atención de los asuntos específicos de la iglesia. Ese es el tercer punto. Porque pues justamente es lo que sucede. A veces encontramos situaciones particulares de que no se pueden llevar adelante algunas expansiones de las iglesias porque no hay recursos. Entonces, vamos a hablarlo rápidamente así, hablemoslo de una manera así como académica, como de borrador, como de pizarrón, como cuando estábamos estudiando en el instituto que nos enseñaba el profesor de eclesiología. Bueno, entonces aquí llega el misionero, sí, listo. Llegó el misionero, ¿qué hace? Planta la iglesia, listo, plantó la iglesia, ya empieza a formar los hombres, ¿cierto? Sí, ya formó los hombres, ¿qué hace el misionero? Planta en mínimas. Y se va a seguir su trabajo, que es misionero. Y eso es lo que hacía Pablo, ¿no?
Hechos 14. Ahora entonces llegan los ancianos a sus líderes. Es el rebaño el que los reconoce. Porque la iglesia no es democracia, es teocracia. La iglesia es teocracia. Por eso es que Pablo no se quedaba en alguna iglesia. Y a mí también me cuece cuando alguien dice, no, pero es que Pablo era un anciano. Y dice que Pablo no era un anciano. Pablo era un apóstol plantador de iglesias. Y él los dejaba allí y a desarrollarse cada uno, porque ese es el modelo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. ¿Por qué? Porque las iglesias deben reproducirse, deben levantarse, deben poner su liderazgo, deben apoyar incluso a ese misionero, como hizo Pablo. Mírenlo, ahí está la sistematicidad. Pablo llega, lo agarra a Bernabé llega a Antioquía. Mira la secuencia tan sencilla. Reciben los apóstoles en Jerusalén la noticia de que en Antioquía hay una explosión de evangelismo impresionante. Entonces ellos mandan a un hombre llamado José, que más tarde le pusieron el nombre de Bernabé por lo generoso. Llega Bernabé a Antioquía y empieza a analizar y ver todo. Y dice, tremenda explosión. Y cuando ve la iglesia de Antioquía, toda llena con ese fervor, todos evangelistas, ¿cierto? Muchos judíos, exjudíos, no, sino judíos, pero ahora judíos completos, digámoslo así, que es lo que Pablo llama en Romanos. Pablo dice que el judío es completo o incompleto. El judío completo es el que acepta a Jesucristo como su Mesías. Ya cierro el paréntesis. Entonces, judíos completos. Ya muchos de ellos habían aceptado que Jesús en efecto era el Mesías, y esas iglesias que en sus inicios eran judaicas, posteriormente se volvieron gentiles. Dice Pablo, esta gente ahora lo que necesita es ¿qué? Un maestro. Un maestro, dice Bernabé. Esta gente lo que necesita es edificación. Y yo sé donde hay uno muy bueno. Él 3 años atrás le dijo a Pablo, quédate tranquilo, váyase para Tarso, aquí en Jerusalén como que nadie quiere verlo, usted no es de confianza, la gente cree que usted va a seguir matándolos, tranquilo. Bernabé le dijo, tranquilo Pablo, váyase que yo creo que el Señor lo llamó a usted, va a llegar su momento. Entonces viaja ¿a dónde? A Tarso, lo ubica, lo trae, se lo lleva a Antioquía y durante 1 año están dándole doctrina a esa iglesia de Antioquía. Y doctrina pura, ¿no? Imagínense Pablo y Bernabé. Y dice también que habían profetas, y estaban los apóstoles Pablo, y a Bernabé también lo reconocían como tal. Llegamos al capítulo 13, después de 1 año de estar edificando esa iglesia, no dice Pablo, no, venga, yo me quedo aquí. No, el Espíritu Santo dice, bueno, listo, ¿ya están listos? Listo. Esta iglesia los va a sostener. Así que por favor suéltenmelos. ¿A quién? ¿A Ovidio y a esos 2 que han recién llegado? No, a los mejores. A Pablo y a Bernabé, suéltenlos. Pero Señor, no hay ningún pero. Ayunan y ¿qué? Y oran y vemos el modelo de las misiones. Entonces a veces nosotros tenemos el modelo de las misiones que nosotros mandamos y esperamos que el Señor confirme. Pero la Biblia dice que es Dios quien manda y la iglesia es la que confirma. Que Él es el que manda. Pero ¿y si le dio a Gilberto el don de maestro y de pastor? Yo quiero el de... ¿Ya usted qué lo puse a hacer? Pues yo soy plantador de iglesia. ¿Te parece malo? No, Señor. Es unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros, para que el cuerpo sea consolidado. Y qué bendición. Entonces, sucede eso, salen estos hombres, ¿cierto? Y en el campo se empiezan a mostrar las cualidades que tenía cada uno, ¿cierto que sí? En Antioquía el que mostraba las habilidades y las capacidades y la injerencia, digamos, de liderazgo era Bernabé, no había duda. De eso no hay la más mínima duda. Pero cuando llegan al campo misionero a lo que los habían puesto, pues ahí empiezan a verse los dones de quién es quién. Y Lucas cambia el término, ya no dice Bernabé y Pablo, sino dice Pablo y sus acompañantes. Y eso llena pues de celos a Juan Marcos. Y dice, ¿cómo así que mi tío ya no es el líder de esto? Y esa es la disputa que se presenta, una disputa de celos, Juan Marcos. Entonces se devuelve porque empieza a darse cuenta que el hombre llamado para eso es Pablo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, queridos hermanos? Porque cuando nosotros somos saludablemente plantados, saludablemente desarrollados, pues esa es, como dice Schutz y otros grandes teóricos eclesiásticos de la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia naturalmente. Es un desarrollo natural, totalmente natural. Y los ancianos estamos trabajando en la vida de los hermanos y mostrándoles y enseñándoles el propósito por el cual deben ofrendar. Entonces, queridos hermanos, en este tercer punto, se nos fue, chao, listo, qué pena, ¿yo fui?
Bien, entonces en este tercer punto, ahí también están en sus hojas los que estén llevando el bosquejo, la ofrenda como expresión de compromiso en la iglesia local. Quiero volverlo a repetir una vez más, queridos hermanos, una vez más. La iglesia no recibe recursos del mundo, ni debe admitirlos. Seamos puntuales en eso, ni debe admitirlos. Solo se sostiene lo que los creyentes ofrendan, porque eso es. Por eso dice, cada uno ponga parte según. Cada uno ponga parte según. Y usted mire el adjetivo y el sustantivo y el verbo y verá cómo aplica eso. Esto evita que la iglesia tenga que solicitar fondos para asuntos específicos, porque siempre habrá bastante para todo. Claro, para todo. Nos contaba un hermano, no voy a decir su nombre y le pido que me perdone, voy a ilustrar simplemente lo que el hermano nos contó. Dijo el hermano, lo que pasa es que en nuestra congregación las ofrendas a veces cuando bajan nosotros hablamos con la iglesia y le contamos a la iglesia que las ofrendas han bajado y que estamos necesitando que nos apoyen. Claro, eso ya es un SOS, ¿cierto? Ya eso es un extrema unción. Ya toca decirle a la iglesia, miren los estados financieros en que estamos, si no, pero justamente la bendición con esas enseñanzas es eso, que siempre haya para todos. Porque lo que uno está enseñando en la iglesia es, bueno, este mes pagamos y pagamos, no, pero es que si la iglesia se cerrara el 30 de junio, siguió corriendo agua, luz. Hay que tener por lo menos para 2 o 3 meses cosas tan elementales como esas. Y hay que plantar, y hay que enviar. ¿Y de los pobres qué? ¿Y del sostenimiento del anciano o de los ancianos? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos presente porque en la medida en que nosotros establezcamos y enseñemos correctamente la palabra del Señor, el Señor va a respaldar su palabra. Hay gente que dice, no, a mí me gusta mucho la apologética, súper. ¿Por qué? Porque a mí me gusta defender la Biblia. No, si usted estudia apologética para defender la Biblia, estás equivocado. La Biblia se defiende solita. La Biblia hay que predicarla. Ella se defiende solita y nos atiende a todos con una mano. Solita se defiende. Ya no necesita que la defendamos. Imagínese Dios necesitando defensor. ¿No es mi palabra acaso como martillo? Que acaba con todo corazón de piedra. La palabra de Dios hay que expresarla, explicarla, exponerla y enseñarla. Porque Dios respalda su palabra, no mi palabra. Cuando estábamos en Payandé y en San Luis y hablábamos con los pastores de allá, le decíamos, el punto es ese, el problema es que usted quiere que Dios respalde su palabra. Y Dios respalda, pero la de Él, la de Él. Es que el Señor le plació salvar por la locura de la predicación, pero ¿por la locura cuál predicación? No, pues es que la locura no es la predicación no es una locura, ni el evangelio es una locura. Pablo dice que según los filósofos griegos, para ellos era locura. Es una locura. Tiene una lógica y un razonamiento. Y Romanos es tal vez la manera más sistemática de entender lo que es la fe. Y es la predicación, no es lo que salva la predicación. Lo que salva es el mensaje que contiene la predicación, como decían los reformadores. Percún, el Espíritu Santo viaja en la predicación. Por eso se tiene que predicar la palabra, porque cuando el Espíritu Santo viaja a través de la exposición de la palabra, Romanos 10:17, la fe entra en la persona. Es que la fe es un don, amén, todo es un don. Pero para que entre la fe tiene que la persona ser expuesta al Evangelio y tiene que explicarse racionalmente como lo hace Pablo. Porque la salvación es por fe, pero nunca por mérito de la fe, sino por causa de la fe. Bueno, aquí nos metemos en algo esoterológico, pero la verdad es eso, tenemos que entenderlo. Que si nosotros predicamos la palabra, Dios respalda la palabra, porque esto todo es sistemático. Usted levanta el púlpito, como creo que aquí todos lo tenemos, levantamos el púlpito, ponemos el púlpito otra vez en la mitad de la iglesia, nos dejamos de cosas, predicamos la Biblia, y la gente queda desafiada. Y el Señor dice, no, yo me encargo de usted predique que yo me encargo de respaldar. Pero yo no respaldo su palabra. Entonces es donde comienza, ¿qué predico el domingo? ¿Qué predico? Un tema práctico. ¿Cuál? Matrimonio, súper. Hijos, chévere. Jóvenes, buenísima. Mayordomía, súper. Matrimonio, ya lo dijiste. Hijos, los temas prácticos se acaban rápido.
La Biblia no. Entonces, si predicamos y estamos predicando la palabra, ahí vamos a encontrar todos los temas prácticos también para exponerlo, porque Él respalda su palabra. Este hombre que está en Sabiduría para el Corazón en BBN, un buen programa, Stephen Davey, cuenta una anécdota y dice, en menos de 5 años llegamos a ser una iglesia de más de 30.000 personas y nos tocó abrir otras. Y se nos pide constantemente tumbar el templo y levantar otro. Y dice él, yo tengo que atribuirle exclusivamente a que nos dijeron, usted no predique la palabra de Dios sistemáticamente. Y él dijo, voy a predicar la palabra de Dios sistemáticamente. Y empezó a predicar la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra. Su palabra, no mi palabra, es su palabra. Dios salva por la locura la predicación. No, Dios salva por la locura del mensaje que lleva la predicación. Ahí es diferente. Lo que pasa es que Pablo es un hebraísmo donde toca entenderse. Por eso usted encuentra una versión parafraseada y te saca el pensamiento. Te lo parafrasea y te lo va a decir completo. Por la locura del mensaje que lleva la predicación. Ah, claro. La predicación no, porque no, es que aquí predicamos y una predicación loca. Entonces no es así. Y segundo, entonces dijimos, la ofrenda es necesaria para la atención de los asuntos específicos en la iglesia. Primero, la ofrenda como expresión de compromiso en la iglesia local. Y segundo, la ofrenda es un sacrificio espiritual, hermanos. La ofrenda es un sacrificio espiritual. ¿Cuántos sacrificios tiene el creyente en el Nuevo Testamento? Nosotros tenemos 7 sacrificios. La ofrenda es un sacrificio espiritual. Uno de las bendiciones y que a veces nosotros pues como pasamos por alto, pero que creo que es importante también recordarlo, es los sacrificios. Los sacrificios. Nosotros somos real sacerdocio, ¿cierto? Según Pedro, somos real sacerdocio, linaje escogido. Pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas somos sacerdotes. Y nos cuesta trabajo decir, y nuestras esposas sacerdotisas, no, cuidado con eso. Sí, que Dios nos salvó a ellas y a nosotros. La mujer, como Reina Valera dice, y le hizo ayuda idónea para él. Eso no le hace honor a la verdadera traducción. Ahí dice, y le hizo ayuda idónea como él. Porque para él suena que el macho marimacho soy yo. Usted está sujeta. Y el Señor dice, no, esa ayuda, el hombre completo es un hombre y una mujer, mejor dicho. El hombre, la parte del hombre es la mujer. Y ahí sí queda completico. Un animal completo, dijo un amigo mío. Casado es un animal completo. Dijo, soltero es medio animal, casado es un animal completo. Sí, el mejor sentido de la palabra, sí. Ya estamos completicos. Porque eso es lo que somos y fuimos hechos para ello. Ahora, cada uno tiene su don, dice Pablo. Hay hombres que, como él, se abstuvo de tener ese privilegio, pero él dice claramente en 1 Corintios 9 que él estaba bien dotado, al igual que Bernabé, y que podían tener una hermana como esposa, pero que se había abstenido porque sabía que en cualquier momento podían matarlo a él, ¿cierto? Su condición ministerial lo llevó a no tener esposa. O de pronto, como dicen algunos rabinos, a que fuera casado, porque él habla con mucha propiedad del matrimonio, a que fuera casado y que si le hubieran dado carta de divorcio, también pudiera ser. Pero bueno, el punto es que los sacrificios, uno de los sacrificios de la iglesia es, algún hermano, yo quisiera que algunos hermanos me ayudaran con unas citas para terminar. 1 Timoteo 5:9, ¿quién la tiene? ¿Quién levanta la mano? 1 Timoteo 5:9. La tienen ahí mientras yo le voy diciendo a otro hermano. Filipenses 4:15-18. Orlando, gracias. Gálatas 6:10. Hermano, William, bien. Primera de los Corintios 16:1. Sí, mi hermano, su merced. Digamos que esos textos allí. Y Hebreos 13:15-16. ¿Quién me ayuda con Hebreos 13:15-16? Bueno, hermano, por favor. Gracias. Entonces, rápidamente, uno de estos, de las medidas y de las verdades que necesitamos interiorizar y saber es que la ofrenda es ¿qué? Un sacrificio espiritual. ¿Quién tiene Hebreos
13, 15 al 16. Por favor. Mientras el hermano lo busca, miren los siete sacrificios espirituales en el Nuevo Testamento. ¿Se los digo? ¿Les interesaría? Primero, darle alabanza a Dios. Eso es un sacrificio. Darle alabanza es uno de los sacrificios. Dice, mientras buscan ustedes los textos, el primer sacrificio es darle alabanza. Así que ofrezcamos, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El segundo sacrificio de nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento, las oraciones. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tercer sacrificio, hacer el bien y dar ayuda mutua. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tercer sacrificio del creyente. Cuarto sacrificio del creyente, dar ofrendas materiales. Mire que esto hay que enseñarlo en la iglesia. Y el hermano dice, estas son mis ofrendas, son mis sacrificios. Yo tengo que hacerlo entonces. Dar ofrendas materiales. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Cuarto sacrificio de nosotros los creyentes. Quinto sacrificio de nosotros, entregarse sacrificialmente en el ministerio. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese Filipenses 2:17 y el anterior Filipenses 4:18. Qué vergüenza. Entonces voy a desde el 4 otra vez. ¿Sí? ¿A dónde se queda? ¿Desde el 3? Desde el 1. Primero, darle alabanza. Primer sacrificio, darle alabanza. Solamente la cita, Hebreos 13:15. Segundo sacrificio, las oraciones. Apocalipsis 5:8 y también Apocalipsis 8:3-4. En 8:3-4 se ve cómo sube el sacrificio a la presencia del Señor. 3. Tercer sacrificio, hacer el bien y dar ayuda mutua. Hebreos 13:16. Ese es el tercer sacrificio del creyente. Cuarto, dar ofrendas materiales. 4, dar ofrendas materiales. Filipenses 4:18. Quinto sacrificio, entregarse sacrificialmente en el ministerio. Uy, hermano, fue que anoche estaba que llovía terriblemente y no pude venir. Dígaselo al Señor. Porque el ministerio exige un sacrificio. Filipenses 2:17. Sexto, los salvos por la predicación del evangelio. Mire eso, qué sacrificio tan hermoso que podemos presentar nosotros. Los salvos por la predicación del evangelio, dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pueden creerlo, hermano, cada vez que nosotros evangelizamos a alguien, les llevamos una ofrenda. Él se dice, lo recibo, no para acá. Romanos 15:16. Venga, recibo mi animalito. Venga, recibo mi sacrificio. Ay, lo siento agradable, delicioso. Hay fiesta en el cielo, los ángeles están felices en mi presencia. Y el séptimo sacrificio, presentar nuestros cuerpos en santidad. Porque es un sacrificio. Porque si no, por eso que Pablo dice en 1 Corintios, ¿qué sentido tiene de abstenernos de todos si la resurrección no es cierta? Entonces, presentar nuestros cuerpos en santidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Ahí están 7 sacrificios para el creyente. Y cuarto, la siguiente diapositiva, hermano. La ofrenda es necesaria para la atención de los asuntos de la iglesia. Y esa está íntimamente ligada con el taller que vamos a hacer. Entonces, en ese orden de idea, la iglesia tiene una responsabilidad para con Dios. Y yo les quiero pedir desde ya que estemos pensando, el ejercicio del taller va a ser el siguiente. Vamos a pasar una hoja, usted la va a leer ahí entre los 4 y ustedes van a establecer las prioridades. Ustedes van a decir, creo que esa es la primera, creo que esa es la segunda, creo que esa es la tercera, creo que esa es la cuarta. Yo saqué 6. Y vamos a llamar a esa parte justamente así. La ofrenda es necesaria para la atención de los asuntos específicos de la iglesia local. Bueno, entre otras cosas, de las 114 veces que se habla la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, 109 veces son de la iglesia local. Impresionante, ¿no? ¿Quién era el fundamento? Hablaba la pasada en clase con un hermano. O sea, es que el fundamento de esta iglesia no es Cristo. No, el fundamento de esta iglesia no es Cristo, qué pena. Entonces, ¿quién es el fundamento de esta iglesia? Nosotros. Uy, el hermano no encontró piedra o si no nos la pida. ¿Quién es el fundamento de la iglesia de Corinto? Pablo. Yo fundé, el otro edificó. Los fundadores son de la iglesia universal es el Señor Jesucristo. Efesios 2:20, porque allí se está hablando de la iglesia universal. Por eso dice, las mejores traducciones no traen a los efesios, sino usa una carta más bien como dada a los laodicenses. Pero la verdad de esto es que debemos aprender a distinguir cuando se habla de la iglesia universal y de la iglesia local. De manera que hay un llamado increíble de parte del Espíritu Santo, ¿no? A las iglesias locales. Porque las 109 veces son iglesia local, iglesia local, iglesia local, iglesia local, iglesia local, iglesia local, iglesia local. Y vuelvo y repito. Tal vez una de las mayores bendiciones que Dios le dio a los hermanos libres fue trabajar el tema de la eclesiología. Eso no se lo dio a los reformadores, hermano. Yo durante más de 3 años enseñé teología del siglo XVI. Eso no se lo dio el Señor a Lutero, eso no se lo dio. El Señor le dio a Lutero fue la justificación por la fe. Ahí lo iluminó. A Calvino la soberanía de Dios. El Señor estaba guardando cosas para más adelante. Y a los hermanos, la mejor eclesiología que usted puede encontrar a los hermanos. A ellos les dio la eclesiología y la escatología. Porque tan amilenarista como es la iglesia romana fueron todos los reformadores. Todos los reformadores eran amilenaristas porque Calvino, ¿sabe qué dijo Calvino de Apocalipsis? No lo entiendo, no comprendo ese libro. Qué honestidad. Por eso un hombre así merece ser leído. Dijo, no, yo no lo entiendo. Creo que todavía no han nacido, y era verdad. Todavía no han nacido los que van a entender ese libro. Eso lo dijo don Juan Calvino. Porque tan amilenaristas fueron los reformadores como lo era la iglesia romana, porque Dios no los levantó a ellos para eso, ni para escatología ni para eclesiología. Los levantó para justificación por la fe y para soberanía de Dios, porque esas eran las dos cosas que estaban en juego en ese momento. Esas eran las dos cosas. En la medida en que ya empezaban a suceder otras cosas, va levantando otros hombres. Levantó a Scofield, gloria a Dios por Scofield. Pero no lo levantó para todo lo que nos enseña la Biblia de Scofield, sino para traer una planificación. Pero, y pasa con todos los hermanos, perdónenme que me meta en esos temas de teología, pero creo que estoy con un público que es el ideal para eso. Dios lo levantó con una sola condición, planificación divina, no más. Y a Scofield se va de rosca, con Chaffre y con todo el sistema que sacaron del dispensacionalismo, y ellos se fueron de rosca. Pero Dios lo que le iluminó a ellos fue yo tengo una planificación divina. A Wesley, el padre del metodismo, la santidad en la conducta. Padre, para eso lo levantó y ahí sacaron un movimiento. No lo levantó a que le sacaron un movimiento, sino para enfatizar eso. A Simpson, la inerrancia en la Biblia. Y sobre todo que Simpson demostró no solamente la inerrancia, sino la infalibilidad. Estamos viendo ahorita penaltis. La Biblia no solamente es inerrante, es infalible. Inerrante es una persona que hasta ahora, por ejemplo, cobrando penales, nunca ha errado, pero que pudiera llegar a errar. Eso traduce la palabra inerrante, pero infalible quiere decir que nunca fallará. Dios levantó para eso a Simpson, para demostrar que no solamente es inerrante, sino infalible su palabra.
Ya levantaba a los hermanos para levantar otra vez el altar de la Santa Cena. Porque Roma quitó la palabra y puso un altar. Y levantó a los reformadores para quitar el altar y poner otra vez un púlpito. Para eso levantó el Señor a los reformadores. Y hoy la iglesia está embelesada y ha quitado el púlpito y ha puesto la orquesta. Y hay que volver a quitar la orquesta y poner el púlpito. Para eso levantó. Roma lo primero que somete era el altar. Y levantó a los reformadores para eso. Nosotros necesitamos poner el púlpito otra vez. Poner donde merece estar el púlpito. Porque Dios le plació salvar por la locura de la alabanza, por la locura de la predicación. Y la alabanza, gloria a Dios por el sitio que ocupa. Soy de los, iba a decir teólogo, yo no soy teólogo. Soy de los que creen que los ángeles no cantan. Soy de los que creen. No, eso no es doctrina fundamental, de manera que no se vaya a pelear conmigo. No es doctrina fundamental. Pero soy de los que creo que los ángeles no cantan. Eso es un privilegio solamente para nosotros los seres humanos. Ellos alaban. Pero cantar con este órgano es el hombre. No creo que ese privilegio se los dio a los ángeles. Pero bueno, ahora sí ya tenemos las citas, queridos hermanos. Primero, No quiero crear polémica, ni me faltaba. Te puede creer lo que quiera. No es que es hermoso, pero yo quiero que una persona me diga, mira, aquí encontré un ángel cantando. Pero pudiera ser que yo el equivocado soy yo. Creo que ese es un privilegio de estar hechos a semejanza de él. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Han escuchado? ¿Eh? ¿Qué? Mira, aquí hay dos personas que tenemos algo muy en común. Y es Alfonso y yo. Escuchamos poquito. ¿Cómo? ¿Sí o no? No, en serio, ¿de verdad? ¿Qué dijo, hermano? Hay un ángel que canta, Ángel Mora, que es un hermano. Ah, bueno. Eso me dijo un hermano. Me dijo, yo tengo ya el apellido del diablo. Mora. Se llama, no entres donde el ángel mora. Donde el diablo mora. Queridos, la iglesia tiene una responsabilidad para con Dios. ¿Me acompañan, por favor, rápidamente a Apocalipsis 2? Ya estoy finalizando. Apocalipsis 2. Y comenzamos el taller. Apocalipsis 2. El primer punto que yo deseo o ver la responsabilidad de la iglesia para con Dios, lo encuentro en Apocalipsis 2. Dice, ¿qué dice Apocalipsis? Sí, señor. Apocalipsis 2:2. Yo creo que la primera responsabilidad de la iglesia local es sus pastores, sus apacentadores. Dice el Señor en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Si estamos como ancianos, como pastores pensando en desertar o estamos un poco cansados, mira lo que el Señor nos dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire el 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y eso lo tomo yo para mí y pongo mi nombre. El Señor conoce mi trabajo, mi arduo trabajo, el suyo también, por supuesto. Mire lo que dice el 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está ahí está, yo conozco tus obras. El 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios conoce nuestras obras. Un buen texto devocional. Voy a ver si lo formo en un texto devocional. La segunda responsabilidad, yo las establecí así, no tiene por qué ser así para algunos de ustedes seguramente, pero yo quisiera ver
Primera Timoteo 5:9, si por favor no lee un hermano. ¿Quién lo tenía? De 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo hacemos para tener un registro de las viudas en la iglesia si no llevamos registros? Dice Pablo en ese texto que las viudas de la iglesia deben ser sostenidas por la iglesia local. Y podemos sacar más apoyo para muchas cosas. Por eso Pablo habla claramente del tema de las viudas. Dice incluso que las jóvenes deberían casarse. ¿Es un contexto histórico? Sí, pero espere. La cubierta también es un contexto histórico, pero es un símbolo eclesiástico que se puede observar a lo largo de los años y de los siglos. Y muchas de nuestras iglesias los observan. Sabemos que el símbolo nada es. Que el símbolo lo que quiere es que si esa mujer está sujeta a su esposa, a su esposo, que esa mujer tiene la lengua, que tiene el velo sobre la lengua y sobre el corazón más que sobre la cabeza, porque se afecta humildad porque se ve tan hermosa y se ven tan hermosas con velo. Pero ese no es pues es el símbolo visible. Pero tenemos que enseñarle, no, ese no es necesitamos que usted tenga ese símbolo aquí en el corazón. Pues es lo mismo, ¿no? Aquí en ese tema. Entonces, yo veo en la tercera responsabilidad. Entonces, primera responsabilidad, una responsabilidad para con Dios. Segunda, la iglesia tiene una responsabilidad para con sus propios miembros. Tercero, atención a los gastos del mantenimiento de los lugares de culto. Creo que eso no necesita ningún texto bíblico, sí. La propia realidad de nosotros lo sabe. Tenemos que generar para pagar nuestros gastos. A propósito de esto, cuando me han dicho a mí cómo plantar una iglesia, yo les digo, saludable, pues siempre la palabra, la cuestión. ¿Por qué no cogen dentro de los líderes y hacen unas columnas para sostener al hermano? Y coges a otros de los 25, 30 o 40 miembros que se van y ellos pagan el arriendo. Otros pagamos la luz, la energía. Digamos que así han comenzado la mayoría de las iglesias bautistas. Entonces, pero ¿y el domingo qué he hecho en la bolsa? No hay necesidad de echar en la bolsa, el Señor ya conoce, ya sabe que usted está sosteniendo al hermano, que usted y 4 familias más están sosteniendo la casa pastoral, tranquilo, no se preocupe. Y otros hermanos, el tema del arriendo. Y otras personas, creo que es una excelente manera de comenzar una obra, saludablemente. Entonces, hay que trabajar con el tema de los miembros. Atención a los gastos de mantenimiento en los lugares de culto. Cuarto, atención al sostenimiento de la obra misionera. ¿Quién tiene Filipenses 4, 15, 18, por favor? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues ahora a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, por un fragante sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses sostenían a su misionero. Por eso, las misiones no es un hombre haciendo misiones. Las misiones es la iglesia local. Es la iglesia local la que hace la labor misionera, no un hombre. Ese hombre que enviamos nos está representando a todos. A ver si entendí. Entonces, si me manda de Musú, yo tengo que establecer una iglesia como es Musú. Es un pecado para mí de los más grandes que la iglesia tiene que dar en el tribunal al Señor. Uno tiene como misionero que trabajar dentro de la comunidad donde llega. Si allá lo hacen con orquestas, con órganos, ¿cómo? Imagínense en la eternidad, dice Apocalipsis que había gente de toda ¿qué? Lengua, tribu y nación. Imagínense cuando el Señor diga, bueno, quiero que la alabanza hoy la tengan los de Corea. ¿Con qué van a alabar ellos? Pues con sus sinfónicas, esas sinfónicas que tienen. Y si el Señor dice que alaben los de África y vestidos como Él quiere verlos. Yo no tengo por qué transculturizar, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso no es que yo me trasteo el gloria allí y si ustedes no tienen el gloria, ustedes no. No. Eso es colonización, eso no es evangelización. Y entonces el Señor dice, ahora quiero que lo hagan los centroamericanos. ¿Con qué lo hacen los centroamericanos? Pues con orquesta. Sabor. Porque es la forma. Si se dan cuenta, hermanos. Entonces no es
colonizar, sino es evangelizar. Y el misionero está haciendo la labor de la iglesia local. Eso nos enseñó Pablo. Y va, y no es, hoy en día toma un avión y llega el mismo día. Pablo hizo el primer viaje y llegó a dar su mensaje a Antioquía. Hizo su segundo viaje misionero y fue a dar su reporte a Antioquía, porque era su iglesia enviadora. Su tercer viaje misionero y escribe a los romanos. La carta a los romanos, en esencia, es una carta donde él está buscando recursos, porque él dice, mire, la idea mía es evangelizar España. Ya Antioquía me va a quedar muy lejos. La forma como yo evangelizo es concéntrica. Llego a las grandes ciudades. Quiero evangelizar España. Y quiero que mi base de operaciones ahora sea Roma. Parto para vosotros, para que me ayuden a evangelizar España. No dice para yo ir a evangelizar España. Entonces, quien evangeliza, quien lleva las misiones es ¿quién? La iglesia local. Es nuestra iglesia local y es nuestro misionero. Y es nuestro, es de nosotros, nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios por las instituciones paraeclesiales, pero es de nosotros. Y necesitamos tener esa visión, porque esa es la visión bíblica. Y no evangeliza, no, es que el hermano, no, hay que llevar ese evangelio. Porque no hay iglesias hijas. En ese sentido, no, serían más bien iglesias hermanas. Hijita, dijo la otra. Entonces los misioneros están haciendo una obra que corresponde a cada creyente, porque ellos están haciendo la obra ¿de quién? Del señor Mora, del señor Peña, de Gilberto, de Eduardo, mía. El misionero está haciendo esa labor. Y cuando ustedes ahorita en los textos que le pido el favor de que miren con relación al primer punto, la iglesia tiene una responsabilidad con Dios, se van a dar cuenta por qué es responsabilidad con Dios eso que el Señor pide ahí. Siempre se está enfocando es al pastor, al que predica, al que enseña, al evangelista, al anciano, lo que quiera. Porque es el que lo tiene que tener, porque eso es una contradicción. Quinto, la iglesia tiene una responsabilidad con su comunidad vecina. Gálatas 6:10. ¿Cuántas personas de nuestra iglesia local, en nuestra iglesia de Musú, estamos celebrando en estos días que ya tenemos alrededor de unas 15 personas o 20 personas del sector? En 10 años han empezado a llegar apenas del sector. No hemos salido a presentar la iglesia. No, porque eso, y ellos desde el principio nos han hecho una guerra impresionante porque son marianos. Colombia es un país apostólico, católico, apostólico y mariano. Se llaman disque soldados o varones o algo de Jesús. Caballeros de la Virgen. Hoy una de esas personas nos defendió y está quedando grabado, nos defendió de la policía. Vino la policía. ¿Por qué va a levantar el carro de los evangélicos? No, pues, porque los mismos que nos atacaban al principio. Nosotros tenemos una responsabilidad con la comunidad. Los evangélicos tenemos un problema grave y es que somos muy verticales. Nuestro evangelio es muy vertical y muy poco horizontal. En eso nos dan sopa y seco los romanos. Hermano, no se ofenda conmigo, pero el evangelio social yo no lo estoy promoviendo, pero es la forma como dice Santiago que se evidencia que somos creyentes, hermano. Y la iglesia, en Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la posibilidad de la fe. ¿Hagamos bien a quién? Porque si nos estrellaron un carro, nos robaron una moto también de ahí. Y nos estrellaron un carro, nos han robado los espejos. Ha venido una persona que nos ha hecho una guerra, me desafió a pelear. Y yo miré a mi hijo y tuve que hablar con mi hijo. Porque de alguna manera mi hijo pensó que yo era un cobarde. O yo por lo menos pensé, dije, mi hijo pensará que soy una gallina, que no pude defender a su mamá ni a él. Fue difícil. Y nos maltrató. Y le pedí perdón. Y Daniel, el más pequeñito, dije, ¿pero por qué? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Yo no quería hablar porque tenía fuego en la boca. Que escupía balas. Le dije, hijo, hoy no puedo hablarte en la carne, hijo. No puedo hablarte en la carne. Nos fuimos, hablé, lloré, usted se puede imaginar. Y hablé con el Señor y me siento avergonzado, me siento como una gallina, Señor. Me da pena, Señor, con mi hijo. Me siento mal con mi hijo. Su esposa fue a pedirnos ayuda a la casa. Que si le podíamos prestar el local.
que estaban atravesando una situación muy difícil. Dijo, yo sé que no lo va a hacer, pero estamos tan necesitados. Al contrario, con mucho gusto, venga. Y empezó a venir a la iglesia, le hemos abierto las puertas, su esposo no nos quiere ver, tiene un trabajo de bicitaxi, pero ya cuando nos mira, apenas hace así. No nos ha vuelto a echar la policía. Pasa como el término del tipo, la historia, la anécdota del evangélico. Todos los días, hola evangélico, le decía el tipo, ¿no? ¡Ay, qué evangélico! ¡Ah, mi amor, aquí va el evangélico! Y el tipo pasaba todos los días y no le decía nada. Y salían para la iglesia. ¿Vamos para la iglesia evangélico? Bueno, chao, me saluda ya, chao evangélico. Y su hijo le decía, ¿por qué nunca le contesta nada? No le contestes nada, hijo, sigue. Un día, en una finca cercana aquí a Bogotá, se dio cuenta que el tipo que le molestaba tenía la manguera pegada de manera arbitraria a la fuente de regadío de su finca. Y el niño fue y le dijo, papá, encontré la fórmula. ¿De qué, mijo? Dijo, mire que el vecino nos está robando el agua, mire cómo tiene la... Y claro, y se fueron y en efecto unas cosas bien matachoneadas de la manguera ahí que no se dieran cuenta, de noche lo colocó para poder sacar agua que no tenía. El papá fue y compró buena manguera, le hizo una instalación poderosa. Dijo, ábrele más el grifo para que le salga más abundante agua. ¿Pero por qué vamos a hacer eso? Porque somos cristianos. Porque nosotros somos cristianos, por esa razón. El siguiente domingo, cuando pasó el tipo por el frente, lo miró el vecino y le dijo, ¿para dónde vas que usted va? Para la iglesia. Dijo, ¿lo puedo acompañar? Dios decidió acabar con sus enemigos, muriendo por ellos. La forma como él decidió acabar con sus enemigos fue entregarse y morir por ellos. Es algo que excede cualquier raciocinio humano. Ya conocéis, dice Pablo. ¿Qué amor nos ha manifestado? Dice Pablo. Que nos amó cuando aún éramos sus enemigos y éramos objeto de su ira, y decidió acabar con sus enemigos muriendo por ellos. Ese es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia ha de predicar, hermanos. Que les invito a que reflexionemos en él, porque ese es el evangelio que necesitamos y que el mundo necesita allá afuera escuchar. Dice Warren Wiersbe, el mundo está tan desesperado, dice Warren Wiersbe, por encontrar una iglesia que realmente sea íntegra. Hay personas que realmente desean ver que esos pastores viven lo que enseñan. En un desfile había un chico viendo un desfile militar con su hermano. Estaba muy lleno, muy lleno. Y el niño menor no podía ver el desfile. El hermano mayor, ¿sabe qué hizo? Lo agarró y se lo puso sobre los hombros. ¡Ay! Ahí sí el chiquitín podía ver el desfilito. Y un señor lo miraba. Pasó una hora y el muchacho incólume, feliz ahí que su hermano estuviera mirando. Y miraba y pasaron 2 horas, ya se iba a acabar el desfile. Y el tipo desesperado le dijo al muchacho, al hermano mayor, oye, ¿no te pesa? ¿Sabe qué le contestó? No, es mi hermano. Es mi hermano. Cuando alguien en la iglesia los empieza a pesar, y yo sí que le peso a un poco de gente, esa persona ha empezado a ser más grande que tú. Cuando empezamos a pesar, o que alguien nos pesa, hablemoslo en primera persona. ¿Cómo me pesa Gilberto? Es porque él ya empezó a ser más grande que yo. Y no lo soporto. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor. Gracias por esta ofrenda tan abundante, Dios, que tú nos has dado. Gracias porque no te detuviste, ni siquiera ante tus enemigos. Gracias porque pudiéndonos destruir, escogiste un camino mucho más largo,
no el camino cómodo, sino el camino correcto, para enseñarnos a nosotros que la verdadera manera como tú quieres que en efecto mostremos que somos hijos tuyos es en la cruz. Ayúdanos, Señor, a entender que es la iglesia local la que carga la cruz de Cristo y que Cristo carga la iglesia local. Señor, gracias por estos temas tan necesarios y tan determinantes para nuestra edificación. Gracias, Señor Santísimo, porque nos enseñas que tú sí tienes caminos para hacer las cosas. Perdónanos por nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, porque nos pasa muchas veces lo de Marta. Por tratar de hacerte un buen sancocho, terminamos sacándote de la cocina, Señor, y esa no es la idea, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que el Señor de la iglesia eres tú. Que tú eres el único que puedes apagar los candelabros de las iglesias locales, que tú te paseas de hecho entre ellas, Señor. Que estás agradado con cada iglesia local, como ha nacido en este movimiento en los últimos 40 años. Gracias por tener piedad con Colombia. Gracias por haber enviado misioneros a hablarnos de ti, a un país como el nuestro entregado netamente al diablo a través de nuestros antepasados indígenas. Oramos porque ahora tenemos también una responsabilidad grande con ellos y es el de llevarles el evangelio. Tú habías querido que España fuera la encargada de evangelizar estas tierras. Ellos tienen su hora y su cita contigo. No hicieron ni cumplieron, Señor Santísimo, lo que tú permitiste que ellos hicieran en estas tierras, Dios. Era para traer el evangelio. Padre, ahora nosotros nos desafías como generación. Quieres que también levantemos una iglesia que transforme socialmente a nuestro país, Señor. Porque el evangelio va más allá de nuestras 4 puertas, Dios. De nuestras 4 paredes. De nuestro entorno, Señor, incluso del barrio. Tú quieres, Señor, que la iglesia cumpla ese propósito de ser un agente transformador socialmente, Dios. ¿Cuántos drogadictos hay en las iglesias, Señor? ¿Cuántas prostitutas, ladrones? Lo que, como nos ha dicho muchas veces la alcaldía, con todo nuestro presupuesto y con todos nuestros medios, no logramos convertir a ninguno de esos. Oh, Señor, ellos mismos se dan cuenta del poder tuyo. Ya las hazañas tuyas se ganan, se conocen. Gracias por pelear estas batallas también de las finanzas. Creíamos que no tenías algo que decirnos y tienes muchas cosas que decirnos y te pedimos como Job, nos humillamos en ceniza y en vergüenza y te decimos perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no te hemos dejado tocar la parte que tú quieres, Señor, tocar, Dios. Padre, gracias porque como seamos nosotros vamos formando a los hermanos que nos permites pastorear y servirles, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos estamos llevando de este precioso y maravilloso campamento. Gracias por Aposento Alto. Gracias por seguidores de Jesucristo. Oramos, Señor Santísimo, para que más obras se levanten, Dios mío. Oramos por Fiel, oramos por los grupos de misiones, por todos los hermanos que trabajan de una y de otra manera para extender el reino tuyo. Ayúdanos a entender que la gloria no se puede tocar, que la gloria solamente te pertenece a ti, que si hay algo que tú nos dices que no se toca es tu gloria. Ayúdanos a ser siervos diligentes para aprender a ofrendar nuestras propias vidas, como tú, Señor, lo has hecho. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.